No voy a saltar esto, la diferencia sustancial en relación a los reportes de resonancia magnética fueron sustanciales en cuanto a eso. Y en cuanto al desarrollo de inhibidores, bueno, evidentemente cuando uno dice que no tiene pacientes con hemofilia sin inhibidores, oye, cuando uno le pregunta a alguien, oye, ¿tienes pacientes con inhibidores? No, no tengo. Pasa dos cosas, o tiene un pésimo laboratorio, o dos, no son bien tratados los pacientes con hemofilia, porque el desarrollo de inhibidores va muy relacionado con la respuesta, con la calidad del tratamiento, lamentablemente. Hay diferentes estudios que han de consistencia en relación al primer estudio de Mann con Johnson, el estudio SPRIT, que se hizo en Italia, que evidentemente también habla de los días alternos en cuanto al tratamiento profiláctico, que también demostró fehacientemente los resultados en cuanto a la mejoría sustancial en este sentido. El esquema canadiense es la dosis escalada o escalonada, donde se le da una dosis a la semana, 50 unidades por kilo, sangra, se le dan 30 unidades por kilo 2 veces a la semana. Este es el esquema más ideal en países que tenemos menos recursos. Empecemos de lo más alto a lo más bajito. En cuanto al consumo, la doctora Adolfina Vergés es la que tiene la mayor experiencia en la dosis canadiense de Víctor Blanchet en México, y ella reporta, no lo ha publicado, bueno, son reportes anecdóticos, lo ha presentado en congresos. Parece que es un esquema excelente en relación a la dosis escalonada en cuanto a la mejoría de los pacientes. Aunque los canadienses ya están por abandonar este esquema de tratamiento, que lleva ya varios años, van a llevar otro esquema de tratamiento. Sin embargo, queda ahí para la historia de un esquema alterno por el costo que llevaba los otros esquemas de tratamiento. Entonces, evidentemente, el resumen de las dosis escalonadas por Blanchet ha demostrado fehacientemente. Entonces, básicamente hablamos de 3 programas, el de Mann con Johnson, el del SPRIT, la dosis escalonada. Son diferentes esquemas de tratamiento, todos han demostrado, evidentemente cuando el esquema es más intenso, es mucho más mejor, como dicen, el tratamiento. Entonces, estándar de oro el tratamiento con hemofilia, tratamiento profiláctico. No lo tengo, tratamiento a demanda. Llévate el factor 3 dosis a tu casa, te lo pones en las siguientes 2 horas. Profilaxis secundaria, simplemente es aquel paciente que lamentablemente no cumple con los criterios de la edad o porque ya tiene algún tipo de daño articular mínimo. Y evidentemente también se ha demostrado que en niños más de 3 años o en adultos, ese es el esquema que debe ser empleado. Y recientemente las guías publicadas el año pasado ya se habla de la profilaxis terciaria, es aquellos individuos que ya tienen daño articular, es cuando se le tiene que empezar el tratamiento para limitar ya el daño articular, que es el caso de la mayoría de los adultos, lamentablemente, que tenemos en México en relación al tratamiento de la profilaxis. Entonces, los esquemas son muy parecidos en cuanto a la dosis de la profilaxis primaria, y también se ha demostrado en diferentes centros. Quiero mostrarles que hay unas guías, las guías británicas y las guías americanas, de la Federación Mundial, en relación a las recomendaciones de profilaxis. Y bueno, cuando ustedes se enfrenten ante un paciente con hemofilia, vale la pena leer las guías. Pueden irse a los artículos originales de Mann con Johnson, Blanchet, en fin, y revisarlos para que vean las dosis, los grados de recomendación, que bueno, en vista del tiempo, pues no vamos a poder revisar cada uno de los esquemas. Y bueno, pues como conclusión es que tenemos los mejores tratamientos son los recombinantes, inactivados y los esquemas de tratamiento con factores de origen recombinante. Y bueno, vamos a empezar con la enfermedad de von Willebrand, aunque veamos los puntos más importantes de esta enfermedad. Esta enfermedad es un defecto hemorrágico hereditario autosómico, así que el tipo de herencia nos va a permitir identificar datos importantes. Es un defecto tanto cuantitativo como cualitativo del factor von Willebrand, que participan tanto en los fenómenos de adhesión como de agregación plaquetaria, se une a la glucoproteína 1B95 y también a la integrina alfa 2B beta 3 de las plaquetas, por lo tanto participa tanto en el fenómeno de adhesión como en el fenómeno de agregación plaquetaria, y también es el acarreador del factor 8 de la coagulación, por lo tanto en la enfermedad de von Willebrand también podemos encontrar el factor 8 bajo. Entonces, y es hasta ahorita en el mundo la enfermedad hemorrágica más frecuentemente encontrada.
En México no tenemos tantos casos como se han informado en otras partes del mundo. Podemos encontrar muchas explicaciones en torno a esto. Uno de ellos, pues evidentemente que nos falta tener mejores laboratorios, en el país, donde permita hacer diagnósticos de mayor certeza. Esta fue descrita en Finlandia por Erik von Willebrand en el Golfo de Botnia, y el propósito fue una niña. Este es uno de los artículos originales, por eso se ve así tan borroso. Fue una niña que se llamaba Jordis, que empezó con manifestaciones de hemorragias mucocutáneas, ¿no? Tenía púrpura, y bueno, pues él empezó a explorar. Primero le llamó que era un problema plaquetario, llamó la atención porque en su segundo periodo menstrual la niña muere. Entonces habla de la magnitud que tenemos y que desde entonces se ha estudiado en el mundo, que muchas mujeres que tienen trastornos hemorrágicos de índole menstrual, por ejemplo en Inglaterra, en Estados Unidos, se sabe que hasta el 25 y en algunas series 27% de los trastornos hemorrágicos asociados en la mujer puede estar escondida una enfermedad de von Willebrand. ¿Qué pasa en México? Es algo que todavía no se ha podido investigar. ¿Qué porcentaje? Todo lo atribuimos a problemas ginecológicos de índole hormonal, pero hay esta importante herencia que es importante que no olvidemos en este aspecto. Evidentemente, desde el punto de vista histérico, pues se llegó a la conclusión y se permitió identificar un factor que era el factor 8. Primero se pensaba que era una pseudohemofilia por el tipo de comportamiento hemorrágico. Después se aisló este factor que venía asociado al factor 8 y evidentemente esto dio la pauta para identificar que era un factor diferente en este sentido. De acuerdo a la incidencia mundial, se dice que el 1% de la población, y esto en el norte de Italia, esto lo ha publicado mucho Rodillero, que se ha dedicado mucho al estudio de los pacientes con von Willebrand. En Italia tienen un número importante, en Europa, de pacientes. Bueno, en realidad, si lo vemos así, si el 1% de la población lo tiene, en México deberíamos de tener más de 1 millón de individuos afectados, ¿no? Así lo reporta y lo ha seguido enfatizando Rodillero, algunos diagnosticados, otros no diagnosticados en relación a eso. En cuanto al porcentaje de individuos afectados por la enfermedad de von Willebrand. Y así uno identifica que el trastorno hemorrágico más frecuente desde el punto de vista hereditario es hemofilia en México, cuando en realidad en el mundo sigue siendo la enfermedad de von Willebrand. Este es un reto que se ha puesto incluso la misma Federación Mundial de Hemofilia, de que todos los pacientes con enfermedad de von Willebrand puedan ser diagnosticados efectivamente en todos los países. Pero bueno, hay un reto ahí importante en cuanto al diagnóstico, la dificultad del diagnóstico. Datos importantes desde el punto de vista fisiológico. El factor 8 y el factor von Willebrand viajan juntos. El factor 8 lo protege de la degradación proteolítica al factor 8. Por lo tanto, en el paciente con enfermedad de von Willebrand, el factor 8 está disminuido. Pero ¿qué pasa en el paciente con hemofilia? ¿Qué le pasa al factor de von Willebrand? Nada, está normal. Entonces, recordemos que por lo tanto, y en las guías británicas, que ahorita que salieron publicadas en el 2014, se sabe que para hacer diagnóstico de von Willebrand nos recomiendan factor 8, determinar factor de von Willebrand, el cofactor de la eritrocetina, que es la parte funcional, el antígeno, y si tenemos la posibilidad de determinar también la unión a la colágena, serían las pruebas fundamentales en todo el mundo para hacer un diagnóstico de aproximación a un paciente con enfermedad de von Willebrand. Entonces, evidentemente, desde esa perspectiva, un paciente con von Willebrand puede tener trastornos de hemorragia de purpúricos primaria, y secundaria puede tener hemartrosis. De hecho, yo he tenido pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 3 que han tenido hemartrosis, de hecho tienen hemartrosis.